Hace un tiempo que dejamos, o sea, que ya terminamos de trabajar juntos, ¿vale? Después de todo este tiempo que ha pasado, ¿qué es el mayor aprendizaje que te llevas? ¿Qué es lo que más te gustó de todo aquello? Pues la experiencia de establecer el orden establecido de las cosas. Eso me quedó muy integrado porque a día de hoy pues he seguido evolucionando con las raíces que tú me diste, esos parámetros, esa línea de, me acuerdo mucho de esa famosa lista de tareas. No te salgas de aquí, enfócalo aquí y llévalo ahí. Y entonces ese punto me llevó a establecer un orden no solamente dentro de la línea de trabajo, en este caso Café Drummer, que era lo que hacíamos en ese momento, sino luego tanto ámbito personal como ámbito de los tentáculos de empresa que tengo, ¿no? Lo he ido aplicando y me di cuenta que no solo es para hostelería, que es tu especialidad, sino que al final, pues lo que hablamos, si tienes orden, tienes todo, ¿no? Y eso, gracias a ti, me abrió un abanico de posibilidades. O sea, lo que tú dirías es la estructura que generamos de trabajo, toda esa estructura del trabajo que me hizo como ver ese punto de... Luego entendí, digo, hostia, esto porque no monta un local, te viene y te cobran por todo. Ahora viene tal, ahora viene, tienes que tener recursos humanos, tienes que tener no sé qué historia, tienes que tener tal, tienes que tener pascual. Y al final dices, hostia, estoy pagando un montón de cosas, pero nadie te viene y te dice, oye, antes de abrir tienes que tener una empresa de formación que te diga cómo sacarle rentabilidad y orden a tu negocio. Bueno, está bien que no lo haya porque si no, generación de competencia. Pero mola mucho porque ese tipo de cosas, como si extendemos, es como la educación financiera. No existe, ¿no? Entonces, al final, vamos un poco a salto de mata y llegáis, pues, empresas como la tuya, que eso lo sabéis hacer bien, dais un enfoque. Luego, lo de ahí, no solo aprendí eso, sino lo que me di cuenta es el cariño con lo que lo cogéis y la personalidad que le dais a cada negocio. Eso también me llamó mucho la atención porque integré también ese lado de personalidad de cara al público, de cómo tratar al cliente, todo ese énfasis del empleado, del tándem de equipo, de la carta, el orden, lo que son los platos de cocina, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final decía, hostia, pues esto, pero eso me dio un punto de, para mí no antes y después, han pasado ya como casi... Cuéntanos a ver, ¿dónde estabas en ese momento? ¿Cuál era la situación? Siempre yo me encontraba en un momento en el cual, bueno, sabes que te conté que el proyecto se hace en 2019, entramos cuando yo lo quiero proyectar, lo abrimos en marzo, perfecto, después de falla, pum, nos encerró, 2020, cierre total, pandemia, lo sabemos, y conseguimos hablar en julio. Abrimos en julio, con toda una odisea, toda esa preocupación de no sabíamos qué iba a suceder, entonces yo estaba en reinvención constantemente, al final era como un estado de alerta, decir, ¿cómo voy a abrir mañana y de qué forma cuando yo tenía planteado un sistema que me hice yo, decir, bueno, pues voy a hacer esto, yo que quería que fuese un local, que fuese de paso rápido de gente y que tuviésemos la opción de decir, bueno, pues como mucho, te tomas unos vinos, unas copas, ves música en directo y se hacen a otro sitio. Claro, se convirtió, como no se podía hacer, porque se ve toda la música y se ve todo, incluso los bares, pues acabamos haciendo almuerzos por las mañanas, como algo improvisado, en un tema que yo desconocía totalmente, y luego me metí en cocina, que ya, pues vamos a meter un cocinero, vamos a meter hamburguesas, porque no había opción a la música. La gente estaba preocupada de la salud y era lo importante, entonces pues, el enfoque de que la gente salía quería pues, como relajarse, como algo tal. Me metí en una vorágine que yo desconocía y fui descubriendo con el tiempo, hasta que llegó un momento que estábamos a punto de y dije, ya no puedo, y apareciste tú. Fue como empezamos a buscar qué hacemos, qué tal, viniste un día a nuestro local y a la desesperada dije, Jordi, socorro. O cierro, no sé qué está pasando, pero no consigo coger el toro por los cuernos de mi negocio. Y ahí es donde llegó Hostel Gentiendo. Esa primera comunicación que tuviste conmigo, ¿cómo fue? Porque claro, que te digan, oye, esto no lo estás haciendo bien, no es fácil tener que escuchar eso, no es fácil tener que decir, que alguien te diga, venga desde fuera y decir, oye, no está funcionando, ¿no? ¿Cómo lo gestionaste eso y sobre todo, si encontraste algo de ayuda en cómo te decía yo las cosas? Yo hay una cosa que me enseñó mi papá de pequeño, y el ego déjalo en casa. Ante lo desconocido y lo que no conozcas, si quieres aprender, aparcas el ego, abres las orejas y abres todos los sentidos, porque ahí es donde vas a aprender. Y eso lo vi claro. Lo más típico es cuando tienes un negocio, no dejas de hacer nada, tú lo tienes en tu cabeza, sale el ego por delante y dices, que va a venir a mí a decirme cómo tengo que llevar mi negocio. Porque si tú ya te estás quejando y ves que no está funcionando, estás agravando una situación que eso tiene muerte súbita en poco plazo. Ha pasado a muchos hosteleros, o sea, que tiran con su ego, lo están haciendo mal, no para de quejarse el público y el mundo es perfecto para él y el público es el que se está equivocando. El ego al máximo nivel. Entonces, en toda mi sabiduría que he aprendido, en mis relaciones públicas como músico dentro del sector de la hostelería, que lo vi, era quiero aprender. Y la forma cuando tú llegaste, pues yo te vi una persona seria en un principio, tal, dije, este tipo sabe de lo que habla, porque al final él es profesional, lo que está, yo soy profesional, lo que sé. Entonces, llegó a ese punto, fue como muy bienvenido, porque además enseguida conectamos, yo me abrí, pégame todo lo que quieras, porque realmente no sé cómo estoy, me he perdido mi negocio, me he perdido, además no tenía la experiencia como tal. Llegas tú y dan la personalidad a mi negocio, que esto también me gustó, fue justo llegar, marcar la seriedad, estas son las herramientas que vamos a aplicar, y a partir de ahí vamos a darle personalidad a tu negocio. Entonces yo me empecé a sentir cómodo, y a medida que iban pasando las semanas, más cómodo me sentía. Entonces llegó un momento en el cual dije, joder, esta es la herramienta que yo necesitaba. Mi evolución en el día a día, yo tengo 52 ahora, mi crecimiento personal ha sido gracias a abrir las orejas y aprender. Cuando algo desconozco, no saco el ego y aprendo. Y después de mi partida, mira ese punto de... ¿cuáles son los resultados? Por tener también un poco resultados económicos, ya no solo resultados emocionales, sino también esos resultados económicos. El primer resultado fue que después de 3 meses de trabajo, el emocional, que es, joder, a Jordi lo echamos de menos. ¿Ya no está? Es como, solo ante el peligro, ¿no? Sale ese estado de miedo, porque siempre estabas tú ahí, ¿no? Porque duda te la preguntábamos contigo, y vamos evolucionando y dice, vale, pues el efecto como en reality show, chicote, me voy, ya os apañáis, cualquier cosa a gritar, ¿no? Sí. No es un poco así, pero sí que nos dijiste, bueno, cualquier cosa estoy ahí atento, pero ya es hora que vosotros avancéis con vuestro negocio. Sí que tuvimos ese factor de, pues, de echarte de menos la parte emocional, porque te volcaste 100% en nuestro negocio, le diste esa personalidad y nos sentimos cómodos contigo, pero luego surgió el punto de decir, lo sabemos hacer, y la confianza salió enseguida, porque no la diste, las líneas de trabajo. Entonces, un momento en el cual, cuando ya nosotros empezamos, nos dimos cuenta que iba prácticamente sin pensar. O sea, íbamos al sitio, respetando esa lista de tareas, el orden de establecimiento del trabajo, el tema de los horarios, todo uno tuviese las tareas bien asignadas, la cocina que estuviese preparada antes de... O sea, el orden. Y al final el orden, nos dimos cuenta que éramos 4 trabajando un día en turno y que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y dijo, hostia, pues yo prácticamente no he hecho nada. Esto ha sido un poco el aprendizaje, gracias a Jordi. Nos dijo, esto pasará. Aparte, había una cosa graciosa que me decía, va a pasar esto. Y yo decía, ¿cómo sabe que va a pasar? Y pasaba, ¿no? En situaciones. Entonces, era como un efecto de aprendizaje a subir un poco el escalón y llegar a ese punto de resolver la situación y que al final se quede como algo parte de ti. Que sea como una rutina, un trabajo constante.
Muy bien. ¿Y en números? ¿Cómo, antes y después? En números, ¿cómo veías qué números estabas haciendo tú y qué números hiciste luego? Yo siempre jugaba con la intuición. Y fíjate, yo había aprendido dos cosas. Una, que mi intuición me llevaba a puntos que, bueno, pues sí, se llegaba la facturación, pero cuando tú lo pasas por los filtros que hay que pasarlos, mi facturación empezó a subir y llegamos a triplicar. O sea, hubo un momento en el cual dije, wow, se le está sacando más dinero que jamás me pensaba que podía llegar ahí. Y con cambios muy simples, además. Exactamente. Esos cambios simples, como al principio de la conversación, me llevaron a mí, en mi estatus financiero dentro de mi empresa, en otros tentáculos, aplicarlo. Y a día de hoy me di cuenta, que aparte de la intuición, con una simple tabla de Excel que me enseñaste tú a hacer, me di cuenta que salían muchas más cosas. Entonces, a partir de ahí empecé a desarrollar y dije, hostia, y luego te das cuenta que es fácil, porque cuando lo pones ahí, asimilas y dejas que trabaje la parte profesional, le tengas, pues, una tabla de Excel o un CRM o un sistema Duque, lo que tenemos ahora implementado en nuestra empresa, al final te das cuenta que todo eso ves mucho más las estadísticas, que a ti te encantan. Y tú dices, tienes que tener paciencia. Claro, yo os dejo la tabla ahí, pero en la cabeza, estudiar cómo podéis sacar el máximo de. Recuerdo un día el tema de porcentajes, que eso me llamó la atención. El tema de camarero es cómo darle un incentivo para que ellos suban su flujo de motivación y económicamente hablando. Entonces nos diste una tabla y dices, bueno, pues si vendes tantas copas, ¿cuál es el porcentaje que le cueste por turno? Tal. Y eso funcionó de la leche, porque cambió la estadística, no solo que subía la facturación en mi empresa, sino que los chicos vienen a trabajar con una emoción brutal. Simplemente con el hecho de decir, hay que vender X número de cervezas o X número de... Claro, es como le estás dando una participación dentro de la empresa para que ellos se sientan parte de. Bueno, al final, como yo lo sentía, me puedo equivocar, ¿no? Pero por ahí un poco estaba. Bueno, en global, yo lo que me di cuenta que partimos del orden establecido, la línea de trabajo y el orden establecido lo que es la parte financiera. Entonces, al final, ticket medio, de esas cosas que aprendí contigo. O sea, cómo vender más en una mesa, el efecto de estar pendiente, pues si ves que hay una botella que está vacía de cerveza o lo que sea, te acercas al cliente, oye, te pongo otra cosa, un poco la amabilidad, el servicio, la atención. Que eso luego me despertó una cosa curiosa, Jordi, ¿no? Así a grosso modo y como modo de anécdota. Ahora, antes no lo observaba y ahora voy, por ejemplo, con un amigo, con mi familia a comer o cenar a un sitio, me siento, observo mucho el tipo de servicio y dices, hostia, ha pasado 3 veces, me has dado cuenta que necesito a lo mejor otra copa de vino o tal, y antes no era consciente de eso. Entonces, ves mucho más, y son pocos los sitios que tienen una gestión bien organizada. Entonces, ¿recomendarías sí mostrar gestión y por qué? Primero, lo recomendaría con los ojos abiertos. Primero, porque tuve la experiencia, evidentemente, y lo puedo recomendar, y de hecho lo recomiendo a amigos, clientes y gente que conozco. Por dos facetas. Primero, porque delegas, aprendes por encima de todo cómo aplicar tu gestión y por encima de todo luego los resultados son tanto a nivel práctico, de equipo, de tanto equipo como que buscamos. La parte financiera que suba tu facturación al máximo nivel. O sea, tú llegas a un punto y dices, mira, de aquí ya no se puede pasar. Tu local es pequeño, de aquí ya no puedes hacer nada más. Y así fue, lo llevamos al máximo nivel. Entonces, eso es lo que a mí me gustó. Orden establecido en todo el área, todo lo que es el personal, tal, lo que hemos hablado antes, y la parte financiera. Entonces, para mí yo considero que es de obligado meterlo como herramienta dentro de tu negocio. La formación es clave. Y dentro de ahí una formación también. Yo he hecho formaciones, se hacía afuera cuando te conocí, pero siempre te daban como cantidad de material y digo, hostia, pues yo todo esto no lo necesito para mi empresa, unos ladrillos así, que pero al final mi empresa es mucho más pequeña y se dedica a esto, ¿no? Más personalización. Exacto. La personalización es una de las cosas que también Opción lo tiene. Y eso a mí me dio. Que tú vas a cualquier empresa, sea de 300 personas o de 45, o sea, lo adaptas. Y eso es clave. Generas una herramienta muy importante, modelo de negocio. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti.